como ay, como las tierras y minas, a las que se adhieren permanentemente a ellas. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. También los derechos reales que caben para defender los derechos de usufructo, uso o habitación o hipoteca. También para servidumbres continuas y aparentes. Eh, También las características de las acciones posesorias pueden ser que pueden interponer las personas físicas o jurídicas. También solo comprenden bienes raíces y se lleva a cabo a través de una demanda que pide que se restituya o se devuelva la posesión según sea el caso, ya que si la demanda se introduce ante los tribunales, donde con competencia civil de la localidad, donde, bueno, eso no voy a decir. Bueno, la persona demandada no tiene que probar nada, es el demandante quien debe probar su derecho a la posesión del bien. El objeto de la acción puede ser recobrar o retener la posesión. Y por último, el proceso judicial que dirime esta acción suele ser un procedimiento rápido y sumario. Gracias. Bien, 2 minutos con 12. A ver, espera un momento. ¿Voy? Estoy grabando, sí, espérate, estoy grabando porque por si nos falta algún minutillo o algo, ¿me entiendes? Agregamos esto no creo que, ¿sabes? Con todo, Ah, por si, porque son 30 minutos de video. Vale, Amy. ya, mi diapositiva es la sexta. Sí. Acuérdate de que cambien las diapositivas, no me dijiste que cambien las características. Este, Kerly, tienes apagado el micro. Es que no puedo ver el Word y leer y ver las diapositivas, o sea, no puedo. Pero Entonces, cuando vayas, Pero cuando cuando ya vayas a las características de claro, siguiente diapositiva. vaya, subrayatelo de otro color y me dice siguiente diapositiva. ¿Entiendes? Es lo que yo suelo hacer. Dale, Amy. Sí, está bien. Ya, la sexta es mi diapositiva. Los requisitos. Ok. Ya. Yo les voy a hablar sobre los requisitos de las acciones posesorias. Tenemos que la cosa de ser susceptible de acción posesoria, es decir, sobre bienes inmuebles o derechos reales constituidos sobre ellos, siempre que sean susceptibles de ser adquiridos por prescripción, como el usufructo, uso, habitación, hipoteca, servidumbres continuas y aparentes. También tenemos que debe haber estado en posesión tranquila y sin interrupción de la cosa durante un año completo, por lo menos. Y que la acción se intente durante el plazo legal, pues para los que tienen por objeto de conservar y recuperar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contando desde el acto de molestia inferido en ella. Así como se exige, perdón, un año de posesión para tener acción posesoria, se concede el mismo plazo para ejercitarlo. Al cumplirse el año, se extingue la acción. En cuanto al cómputo del plazo, debemos distinguir entre acciones tendientes a conservar y aquellas cuya finalidad es recuperar la posesión. La primera prescribe en un año contado desde el acto de molestia y la segunda en un año contado desde el que el poseedor anterior ha perdido la posesión. En caso de nueva posesión sea violenta, el año se cuenta desde el último acto de violencia. Y en caso de posesión clandestina, desde que ésta cesa. Siguiente diapositiva. Y ya. Luego tenemos contra quién se exigen o reclaman estas acciones posesorias. Primero tenemos al autor de los actos de turbación o despojo, quien haya ordenado la realización de dichos actos, quien sea beneficiado por estos actos, el propietario legítimo del bien que pretendía obtener por la fuerza la posesión de dicho bien, y que se pueda accionarse al heredero del turbador o usurpador contra un arrendatario o cualquier tenedor a nombre del poseedor. En el artículo 965 del Código Civil tenemos que nos dice que el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se lo despoje de ella, para que se le indemnice del daño que ha recibido y para que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme. Gracias.
Bien, bien, bien. 2 minutos, sí, 30 clavados. Andrea, escúchame, cuando digas su nombre, mi compañera está integrada por lo siguiente, qué sé yo, a ver. Bueno, tienes que alzar la mano y decir presente, ¿vale? Como suelen hacer todo el mundo. Tú eres la primera que voy a decir tu nombre. No, no, Kerly. Y, y ya, cuando tengas tu parte, me avisas para ver cuánto tienes y ya leo yo la parte. Aunque cuando tengas tu parte, si quieres, me avisas para yo dar el intro y ya lo hacemos como que estamos exponiendo, de verdad. Volvemos a dar y yo acabo con mi parte también. Así que... pilas ahí. ¿Cómo? Lean no tan rápido, pero sí, bueno, y tampoco tan lento. Y como que no se dé cuenta que estamos leyendo, aunque seguramente se dé cuenta, pero más o menos miren un ratito arriba, al techo, qué sé yo, como que no se dé cuenta. Respiren, no se vayan a poner nerviosos. Y, y nada, a ver si no nos crucifica. Porque ha crucificado a todos los grupos, ¿eh? Las preguntas ahora las envío al grupo también. Y ya para pasarlas luego al grupo. Ahí me avisas, Andrea. Ya estoy desde rato. Pensé que tú estabas. A ver, entonces empiezo yo. Ya supongamos que dice, ¿quién va a compartir la pantalla? Le digo yo, doctor. Pero espérate que Son 2 minutos igual, ¿verdad? yo tengo que apartar de aquí las ventanitas estas que tengo aquí. Vale, ahí, supongamos que ya empiezo. Digo, son dos Eh, minutos. sí, tu parte, 2 minutos. Creo que yo tengo muy poquito, creo yo. Bueno, ahora te tomo el tiempo igual. Pero igual tampoco no. Está bien, dentro del rango, 2 minutos y tal. Porque entre la introducción se va a 40 segundos. Venga, voy a empezar. Muy buenas Espera. noches. Al rato la exposición está en toda mano, ¿eh? Word, todo, porque el No, tiempo corre, aquí está. El tiempo corre y el man está ya. cronometrando también. Vale, empiezo. Muy buenas noches, doctora Jaime Hurtado y compañeros aquí presentes. Somos el grupo número 8. Nuestro tema referente trata sobre las acciones posesorias, mismo que será interpuesto y está conformado por Kerly Muñoz, Amy Rodríguez, Andrea Soriano, ahí tiene que decir presente y el salamano, y quien les Presente, habla, presente. Cristian Bamonde. Expondremos todos y sin más preámbulos, mi compañera Andrea Soriano hará inicio con la ponencia. Adelante, Andrea, tienes la palabra. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los antecedentes históricos de las acciones posesorias. El origen de las acciones posesorias nacen en el derecho romano, donde se las conocía como interdictos. Provenían del pretor y se daba cuando una persona alteraba una posesión. Las acciones posesorias tienen como objeto principal el de proteger la posesión, ya sea que las acciones estén destinadas a conservar o recuperar la posesión del bien inmueble. Para esto, el bien sobre el que se versa la posible acción debe cumplir con dos requisitos, que es que el bien sea susceptible de posesión y el otro es que se pueda adquirir por prescripción. En la actualidad, las acciones posesorias varían en sus detalles y terminologías en diferentes sistemas legales. Sin embargo, en términos generales, se refieren a las acciones legales que los poseedores pueden tomar para proteger su posesión contra intrusiones o interferencias.
Estas acciones tienden a ser más rápidas y simplificadas que las acciones de propiedad tradicionales. Siguiente diapositiva. Como base legal de las acciones posesorias tenemos en el Código Civil, en el título ¿qué 14, desde el artículo 960 que nos hasta el 973 que nos dice que el 960 que las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar las acciones de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Y desde el artículo 974 al 996 se refiere a las acciones posesorias especiales. Y también tenemos el procedimiento a seguir para las acciones posesorias en el sumario, como se menciona en en el numeral 2 del artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. A continuación, mi compañera. Perfecto, 2 minutos. Dale, Carly. De nuevo, voy. ¿Cuánto me llevé? 2 clavados. Bueno, 2,5 por ahí, pero sí, bien, bien. Estás en la línea. Ya. Fue porque me demoré un poquito. Ya. Ya arreglo lo que me falta. Dale, Carly. Pero sí estamos bien de tiempo. Sí, de momento vamos bien. Eh, Quizás espero, porque yo también hice 2,20 por ahí, no hice más. A Dos, ver, ya voy. Voy. muy bien, Ah, Luisa. bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos de las acciones posesorias. Las acciones posesorias son acciones judiciales de carácter civil entabladas ante la jurisdicción ordinaria por el poseedor de bienes raíces o de derechos reales constituidos sobre ellos, por causa de perturbaciones o despojos de la posesión material, y es una herramienta para la defensa de la posesión. Otro elemento sería conservar o recuperar. Recuperar es el volver a poseer el bien del que se ha sido despojado o perturbado en su normal posesión. Y conservar es el mantenimiento del bien inmueble en su estado normal sin sufrir alguna modificación. Otro elemento sería bienes raíces o derechos reales. Los bienes raíces son los que están determinados en el artículo 586 del Código Civil, que son inmuebles por naturaleza y por adherencia, menos los bienes inmuebles por destinación. Los derechos reales caben para defender los derechos de usufructo, uso o habitación. También los de hipoteca, servidumbres continuas y aparentes. Siguiente diapositiva. Yo les voy a hablar también sobre las características de las acciones posesorias. Estas pueden interponer las personas físicas o jurídicas. También solo comprenden bienes raíces y la acción posesoria se lleva a cabo a través de una demanda que pide que se restituya o se devuelva la posesión según sea el caso. Si se da el caso que exista lo que se conoce como coposesión, es decir, que varias personas compartan el derecho de posesión, cualquiera de ellas puede interponer una acción posesoria. El objeto de la acción puede ser recobrar o retener la posesión. También, por último, el proceso judicial que dirige esta acción suele ser un procedimiento rápido y sumario. Gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a Este, acuérdate de decirme la diapositiva que la cambie. Subrayate Te cuando vayas dije, a. yo te dije, cambia, siguiente diapositiva. Vale, vale. Vale, la falla mía entonces. Dale, Amy. Me hablar vas viendo. Sí, 2 minutos de la sí. susceptible de acciones, es decir, muertos ¿Se te está cortando o es a mí? adquiridos por prescripción. Se te está cortando, creo, Amy. A ver. ¿O era a mí? No. Y que la acción se intente durante ahí, ¿se me escucha? ¿Soy yo, es mi internet o es el de Amy que se le está cortando? Es el de Amy, tiene mal la conexión. Sí, Oye, ahí se me escucha, se me ve todo. antes de hacer esto, apaga el router unos 10 minutos antes de la clase,
O 5, apágalo al router y vuelve a encender. Para que se, ¿entiendes? Se banee un poco. Pero bueno, Ujú. venga, dale. Bueno, sigo. ¿Sí se me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Pero como que se corta ahí. Bueno, ya. Y por último, O en tal caso desconecta el wifi de tu móvil y eso también. O no sé. Pero pide a Dios que no se te vaya la conexión, por favor. Porque si no estamos jodidos. ya. Ahí, mejor. Eso, ahora sí, mejor. Ya. Bueno, por último, que la acción se intente durante el plazo legal, pues para las que tienen por objeto conservar y recuperar la posesión, prescriben al cabo de un año completo, contando desde el acto de molestia inferido en ella. Así como se exige un año de posesión para tener acción posesoria, se concede el mismo plazo para ejercitarlo. Al cumplirse el año, se extingue la acción. En cuanto al cómputo del plazo, debemos distinguir entre acciones tendientes a conservar y aquellas cuya finalidad es recuperar la posesión. Las primeras prescriben en un año contando desde el acto de molestia, la segunda en un año contando desde que el poseedor anterior ha perdido la posesión. En caso de una nueva posesión violenta, el año se cuenta desde el último acto de violencia. Y en caso de posesión clandestina, desde que ésta cesa. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Luego tenemos contra quién se exigen o reclaman las acciones posesorias. El autor de los actos de turbación o despojo, quien haya ordenado la realización de dichos actos y quien se vea beneficiado por esto. El propietario legítimo del bien que pretendía obtener por la fuerza la posesión de dicho bien y el que pueda accionarse al heredero del turbador o usurpador contra un arrendatario o cualquier tenedor a nombre del poseedor. Y en el artículo 965 del Código Civil nos dice que el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe su posesión o se le despoje de ella, para que ese se le indemnice del daño que ha recibido y para que se le dé seguridad contra el que fundadamente teme. Gracias. Bien. Compañeros, seguirá mi exposición y ahora se me quedó ahí. Bien. Muy buenas noches nuevamente. Yo concluiré esta exposición con el tema de algunas acciones posesorias especiales, mismas que se encuentran en el libro segundo de nuestro Código Civil, y que a mi entender este tema se da, según la norma, cuando dos partes entran en conflicto. Por ejemplo, se da de la denuncia en una comunidad de una obra nueva, misma que para estos problemas se encuentran establecidos en los artículos 974 y 975 del Código Civil, que resumiéndolo a lo que dijo el legislador, puede ser definido como la acción judicial que con la finalidad de prever un daño, esta se dirige a lograr la suspensión de los trabajos de una obra nueva comenzada o que vaya a comenzarse hasta que la resolución del juicio en ambas partes, si entran en litigio, decida sobre si se continúa o no la construcción de la misma. Pero para que sea denunciable tiene que, en este caso, que causar prejuicios al denunciante, como por ejemplo las construidas en el predio sirviente que embaracen el goce de una servidumbre construida en ella. En las mismas circunstancias también tenemos las construcciones que se tratan de sustentar en edificios ajenos, o a su vez también toda obra voladiza que atraviese el plan vertical de la línea divisoria en dos predios, aunque no se apoye de esta sobre el predio ajeno ni de vistas ni vierta aguas de lluvia sobre ella. Y las que son objeto de denuncia son las obras necesarias para precaver las ruinas, teniendo como finalidad de evitar un daño grave, por ejemplo, un edificio, un acueducto, un canal, un puente o una sequía, etcétera. En este caso, la siguiente diapositiva se hablará sobre, un segundillo que la cambio. La siguiente diapositiva nos conduce a la denuncia de la obra ruinosa, explicada y estipulada en el artículo 976 hasta el 979, misma que es una acción posesoria de conservación de inmuebles encaminada a evitar
o prevenir perjuicios futuros en razón de edificios o árboles o cualquier obra que amenace ruina o mucho daño donde se dé el caso. La querella de obra ruinosa se la propone con la finalidad de pedir la demolición, ya sea en edificios, paredes o su reparación, de modo que no presenten ningún peligro para su vecino poseedor, además de que estas acciones no se pueden reclamar solo en edificaciones, sino también en obras o infraestructuras como puentes y que se va a acabar el tiempo. 2 minutos. Bueno, no sé lo que queda, pero yo creo que ya estamos aptos. Bueno, supongamos que las preguntas, hagámoslo rápido con las preguntas. Se da la ronda de preguntas y dice la primera. La primera iba creo que Kerly, la segunda Amy y la tercera voy yo, ¿no? Dice, supongamos que pregunta cualquiera, ¿cuáles son los requisitos de las acciones posesorias? Ese es mío. Bueno, No primero vas a que decir. debe ser, lo sé. Dale. Primero que debe ser susceptible de acción posesoria, es decir, sobre los bienes inmuebles que sean susceptibles de ser adquiridos por prescripción. Haber estado en posesión tranquila, o sea, sin interrupciones, y que éste se haya dado en el plazo legal, que es de 1 año completo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sujetos intervienen en las acciones posesorias? Espérate, que estoy comiendo. Bueno. ¿Qué es la tuya? Em, ¿Dónde está? Ya me perdí. Ya, bueno, yo puedo responderte según el artículo, según el Código Civil. En el artículo 966, los sujetos que intervienen son el usufructuario, el usuario y el que tiene derecho de habitación, ya que, espérate, ya que en resumen, esto aborda cómo las personas con derechos limitados sobre una propiedad pueden ejercer acciones legales para proteger su posición y uso, incluso contra el propietario, ya que también destaca la obligación del propietario de apoyar a estas personas en la defensa de sus derechos. Gracias. Vale, ok, de acuerdo. Y la tercera pregunta, ¿en la obra ruinosa se da alguna especie de garantía si se ve afectada el bien? ¿Y quién dictamina eso o qué autoridad la estipula? La finalidad puede cambiar por el orden judicial si se comprueba que el daño no es grave, para lo cual se da una prestación de garantía. La gravedad de este daño, en este caso lo dicta el juez. Y eso sería todo. Eh, esta grabación la dejo hecha como